Pues buenas noches a todas las que están aquí presentes. Me da muchísima alegría volverlas a recibir en este otro webinar de La mujer de los cabellos de oro, que como bien sabemos, este cuento es de Clarisa Pincola, como cada mes hemos venido haciendo estas presentaciones. Ya sabemos quién va a coordinar este cuento, la conocemos ya muy bien, a Mónica Cecilia López Padilla, que ahorita es viviendo en Guadalajara, Jalisco, y ella es quien nos va a compartir en este día, pues otro cuento con un mensaje sumamente confrontador, donde aquello que guardamos como secretos, las heridas y que no nos dejan crecer, es necesario como ponerlas frente a nosotros para poder cubrirnos y sacar lo mejor de nosotras mismas. Pues bueno, Moni, no voy a decir nada de ti, ya te conocemos, la próxima vez lo haremos y te dejo entonces con este público que estamos deseosas de escucharte. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes a todas, buenas noches, quienes ya es de noche en sus países. Bueno, realmente sí, el cuento del día de hoy, La mujer de los cabellos de oro, como bien dice Re, es un cuento muy confrontador, pero también muy esperanzador en el sentido de poder comprender todas las indicaciones o las invitaciones que Clarisa Pincola a través de él nos hace. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar de lleno con este cuento, ¿ok? Aquí está. Bueno, hay una introducción un poquito larga, más de lo que estamos acostumbradas. Generalmente comenzamos con la lectura del cuento y a partir de la lectura vamos introduciendo todos los temas. En esta ocasión hay varias cosas que reflexionar, escuchar, anotar, antes de escuchar el cuento. Entonces, fíjense bien, el título completo es La mujer de los cabellos de oro, las cicatrices de la batalla. Ya de entrada nos va dando indicación de qué se va a tratar esto y la pertenencia al clan de la cicatriz. Entonces, batallas, cicatrices, por ende heridas, por ende curación, por ende procesos, ¿no? A los que nosotros necesitamos entrar para poder cicatrizar como ciertas heridas o ciertas vivencias que nos tienen muy atrapadas. Y Clarisa Pincola inicia con una reflexión que es muy bella sobre el llanto. Generalmente, sobre todo a los hombres en nuestra cultura, los educan o los educamos para que no lloren, ¿no? Pero no solo a los hombres, muchas veces también nos pasa a las mujeres en nuestro proceso educativo, sobre todo en nuestra infancia, adolescencia, que el llanto está condicionado o prohibido o no permitido tan libremente, ¿no? Pero dice Clarice Pincola que el llanto de una mujer siempre se considera como algo muy peligroso. ¿Por qué muy peligroso? Porque abre cerraduras y pestillos de los secretos que lleva adentro. O sea, cuando una mujer llora o cuando lloramos con una sensación de demasiado dolor o de dolor, lo que vamos a abrir es la posibilidad de sanar, ¿no? Pero también de revelar cosas que la gente no está preparada en ocasiones para escuchar, ¿no? Y que muy probablemente quien no ha vivido esto, le será muy difícil escuchar el llanto de una mujer, lo que una mujer tiene que decir cuando está llorando, ¿no? Entonces, por eso el peligro. Lo dice así como una frase que nos dice que es muy importante que lo recuperemos y al mismo tiempo es algo que a muchas personas, incluso a otras mujeres, puede poner en alerta, ¿no? Entonces, las lágrimas son el comienzo de la iniciación en el clan de la cicatriz. Esa tribu eterna de mujeres que han sobrevivido a algo muy grande, que lo hicieron con orgullo y lo siguen haciendo. O sea, es la puerta para poder sanar. Sí o sí, yo no conozco ningún otro camino, ninguna otra
vereda que nos pueda llevar a la sanación interior, ¿no? Y sobre todo a cicatrizar heridas que a lo largo del camino hemos tenido. Es sí o sí entrar por la puerta del llanto, sí o sí entrar por la puerta de la confrontación con aquellas cosas que nos duele. Y bueno, otras pautas que Clarisa Pincola nos va a ir dando, ¿no? Y bueno, todas las mujeres tienen historias, pero hay de estas historias que son secretos y que están asociados con la vergüenza. ¿A qué se refiere la vergüenza? Esta sensación que tenemos cuando nos sentimos observadas, enjuiciadas o con ganas de huir cuando algo se ha desvelado, ¿no? Entonces, fíjense, aquí explico un poquito cuál es el proceso de cómo construimos esa sensación, ¿no? En este caso, ¿qué sucede? Nos construimos primero de afuera hacia adentro, es decir, las miradas, los comentarios que los demás hacen hacia nuestra persona cuando en la etapa de la infancia es determinante. ¿Por qué? Porque a través de eso nos están enseñando a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Si nos ven con confianza, aprenderemos a mirarnos con confianza. Si nos tratan con amor, aprenderemos a tratarnos con amor y aprenderemos a tratar con amor a otras personas. Si nos tratan con abandono, será muy difícil que volvamos a nuestra casa interior, ¿no? Es como todo el tiempo poner la expectativa de que otro me dé compañía, de que otro esté conmigo, de que otro no me deje solo, no me deje sola, ¿no? Entonces, es muy importante esta etapa en donde nos vamos haciendo a nosotros mismos, pero a través de la mirada de los demás, ¿no? Si esta es con amor, si es una mirada con amor, eso es lo que aprenderemos, pero si es una mirada de desprecio, de vergüenza, de juicio, de el deber ser por encima de nuestra persona, entonces lo que vamos a aprender de nosotros es a mirarnos con vergüenza, ¿sí? Esta sensación de que algo, incluso ser lo que somos, es vergonzoso, ¿no? Ciertas expresiones de nuestra naturaleza, de nuestra sexualidad, de nuestra afectividad, incluso de nuestra ternura, la podemos vivir con esta sensación, ¿no? De que no es correcto que se exprese como de esa manera. Entonces, de este tipo de historias, todas tenemos un montón ahí guardaditas, ¿no? O sea, momentos en donde hemos pensado y creído que eso que hicimos así es tan imperdonable que entonces mejor lo guardamos en la zona oscura de nuestra mente, ¿no? Y de nuestro corazón. Y es que nadie se entere de lo que hice, que nadie se entere de lo que dije, de lo que pasó en esta situación o en esta relación, ¿no? Y bueno, creo que de estas historias es de lo justo de lo que va a tratar este cuento, ¿no? Y sobre todo la reflexión que Clarisa Pinkola hace alrededor del cuento de la mujer de los cabellos de oro. Todas las historias que están envueltas en esta sensación de ojalá y no hubiera pasado nunca, ¿no? Entonces, ella le llama secretos asesinos, porque regularmente matan partes de nosotras, ¿no? Aunque también nos habla de que siempre hay esperanza para poder recuperar esas zonas muertas que en algún momento, por alguna circunstancia, elegimos enviar todas como esa experiencia de vida a ese lugar, ¿no? Entonces, están envueltos en silencio que a veces es autoinfligido o que es demandado por los demás, ¿no? Puede ser demandado por nuestros padres o por incluso por aquellas personas que nos hicieron, que nos lastimaron, ¿no? Por ejemplo, en la consulta es parte de los temas que vienen a que por las cuales las personas vienen a consulta es el tema del abuso sexual, ¿no? Son situaciones que es muy difícil que puedan salir a la superficie porque justo hay
demanda o hay una advertencia de que si ese secreto es revelado, entonces habrá una consecuencia negativa, un castigo, ¿no? Entonces, poder sacar a las personas de estos secretos tan fuertes es muy difícil, porque primero es como cavar el tema de la confianza para que ellos logren poder hablar de aquello que sucedió, ¿no? Y sobre todo, que dejen de obedecer aquel silencio autoinfligido, ¿no? Impuesto por una persona, en este caso por la persona que dañó o que lastimó de esa manera, ¿no? Entonces, los secretos de las mujeres suelen referirse casi siempre a la transgresión de alguna norma de conducta moral o social de su cultura o religión o sistema de valores. Pero fíjense, aquí hago una anotación importante. Es prohibida y genera vergüenza para la mayoría de las mujeres, pero curiosamente para los hombres no. Ejemplos, muchos. Por ejemplo, este, un embarazo inesperado, ¿no? Para la mujer implica ya una situación, muy probablemente si vive en una cultura muy conservadora, muy tradicional, es una situación que la va a mantener en un estado de vergüenza. Pero para el hombre eso no implica gran cosa, ¿no? Simplemente es como, ay, quién sabe si realmente, incluso se zafan de esta manera, ¿no? ¿Quién sabe si ese hijo es mío, ¿no? Entonces, para la mujer ya implica una carga extra a circunstancias que son más castigadas para nosotras que incluso para los mismos hombres. Entonces, hay muchos ejemplos que pudiéramos mencionar aquí. Por ejemplo, fíjense bien, por ejemplo, amores prohibidos, ¿no? Por ejemplo, una curiosidad indebida, algo que observaste solo por curiosidad y que entonces tienes que guardar el secreto porque si alguien se entera que viste aquello, será castigado, ¿no? Los actos desesperados, los actos forzados, el amor no correspondido, ¿no? En donde te esforzaste tanto porque aquella persona te amara y realmente no hubo una reciprocidad, que entonces eso se va a... Es tan vergonzoso, este, expresarlo que entonces lo guardas, ¿no? Lo pones entre murallas de silencio. Celos, haber sentido celos, ¿no? Haber sido rechazada por alguien, ya sea en el tema del amor o en el tema del trabajo o en el tema de una amistad incluso, también eso se guarda, ¿no? Haber castigado a alguien o haber sido castigada por alguien físicamente, psicológicamente, ¿no? Este, por ejemplo, yo cada vez me sorprendo cuántas mujeres, guardan este tema de la violencia entre parejas por muchos años, ¿no? Y que es bien difícil que digan a esta persona puedo confiarle lo que me sucedió, ¿no? Que fui víctima de violencia o que yo fui quien accionó la violencia en contra de la pareja también, ¿no? O incluso en contra de los hijos, ¿no? También otro ejemplo de secreto, la crueldad consigo mismo o con los demás, son cosas que casi nunca hablamos, ¿no? O sea, es algo que decimos, obviamente decimos, no fue adecuado, no fue correcto haberlo hecho, pero tampoco nos atrevemos como a exponerlo, ¿no? Los deseos de todo tipo, ¿no? O sea, deseos económicos, deseos sexuales, deseos de ponle lo que quieras ahí, ¿no? Los anhelos, los sueños censurados, ¿no? Los intereses sexuales y los estilos de vida no aprobados, todo lo que culturalmente aún castigamos, lamentablemente, o juzgamos como algo que no debería ser, ¿no? Los embarazos imprevistos, era lo que el ejemplo que les daba ahorita, el odio, la agresión, el homicidio, las lesiones involuntarias, ¿no? Las promesas incumplidas, la pérdida de la valentía,
la pérdida de los estribos, el incumplimiento de algo, la incapacidad para hacer algo, la intervención o las intrigas, el olvido, los malos tratos. Y así podemos seguir mencionando ejemplos de todo lo que ahí, en nuestra zona muerta, en nuestra psique, vamos guardando, ¿no? Este, casi siempre estas transgresiones a las normas de conducta o estos secretos definen las elecciones que hace una mujer en el exterior, ¿no? Por eso es la sensación es de una vergüenza tan fuerte que nos lleva a guardarlo, ¿no? Y a no hablarlo con nadie, porque tiene que ver con la responsabilidad que tenemos sobre nuestra vida, o sea, define las elecciones que hace una mujer en el exterior, ¿no? O sea, lo que elegimos para que eso sucediera, por ejemplo, la falta de límites, de no cuidarnos, nuestra propia ingenuidad que nos llevó a lugares en donde se nos lastimó mucho, ¿no? Pero también a partir de eso se define cómo actúas en tu vida cotidiana, ¿no? Imagínate que guardas el secreto de un amor prohibido. Yo creo que varias de nosotras hemos pasado por ahí, ¿no? O no lo sé, a lo mejor no, pero bueno, ponte en esa situación, ¿no? Imagínate que tuviste un amor prohibido y que entonces, pues no puedes hablar de él, ¿verdad? Porque es algo vergonzoso, es algo no aceptado culturalmente o en tu familia o en tu religión. Pero a partir de saber que tienes un amor prohibido, vas limitando la relación interpersonal con la gente que está a tu alrededor o con amigos o poder darte realmente una pareja, ¿no? O sea, te quedas tan atrapada en que en alguna vez tuviste un amor prohibido que entonces dices, no, eso fue tan malo que entonces no tengo derecho a rehacer mi vida o darme una pareja, ¿no? Entonces, cualquier secreto que nosotros guardamos, así con cerraduras, con triple cerradura, a lo que nos lleva es a condicionar las elecciones que luego vamos haciendo en nuestra vida cotidiana, en todos los aspectos. Y aquí los menciono en el tema del amor, en el tema del dinero, en el tema del sexo, en el tema de la violencia, a lo mejor en el tema de los valores religiosos también, ¿no? Que giran nuestros secretos giran alrededor de estos grandes, grandes, grandes temas, ¿no? El amor, el dinero, el sexo, la violencia. Entonces, a partir de eso que guardamos, se contamina todo lo que luego, o se condiciona todo lo que luego podemos, ir decidiendo en nuestra vida, ¿no? Dice aquí, y otras dificultades propias de la condición humana. Esto es lo esperanzador, ¿no? O sea, que no eres la única que ha guardado secretos o no eres la única que ha cometido errores, ¿no? Entonces, eso es esperanzador escucharlo y decir, bueno, hay esperanza para mí, ¿no? De poder recuperarme de aquello. Y bueno, los secretos asesinos, dice aquí que sigue las mismas pautas de una tragedia. Vamos a ver este pequeño video. Yo creo que han visto esta película de Maléfica. Es el momento, discúlpenme quienes no la han visto, pero creo que es necesario introducir esto. Es el momento en el que ella pierde las alas. Si se acuerdan, es una hada que tiene unas alas maravillosas, hermosas. Aquí es ese momento. Vamos a ver y escuchar. ¿Y ¿Se escucha bien? vida con los humanos? Magnífica. Vine a advertirte. Te van a casar. El rey Henry jamás se rendirá. Por favor, tienes que confiar en mí. Hablaron de muchas cosas y los años se desvanecieron. Ella perdonó a Stefan, su necedad y su ambición.
Y todo fue como había sido hace tanto tiempo. Sí. Maléfica. ¿Y esto qué es? He sido vengado, señor. ¿Tú la venciste? Oh, hiciste bien, hijo mío. Has hecho lo que otros temían hacer. La recompensa es tuya. Haré todo en mis manos para ser un sucesor digno. Majestad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para poder recuperar qué sucedió en el video. Primero, vamos compartiendo. Quien guste responder a las dos preguntas que voy a hacer, puede levantar por ahí la manita y ya vamos dando espacio. Primero, ¿por qué esta escena de Maléfica es una tragedia? Segunda pregunta, ¿cuáles son las pautas que este momento en la película de Maléfica sigue, ¿no? O sea, ¿qué va sucediendo, ¿no? ¿Cuáles son las fases? Ok, quien guste cualquiera de las dos preguntas. ¿Por qué es una tragedia? Y por qué, más bien, ¿cuáles son las pautas que esta escena sigue? Adelante, Consuelo, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí. Perfecto, gracias. Pues es una tragedia porque Maléfica estaba enamorada, ¿no? Y confía su amor, ¿no? Tiene confianza en que la otra persona pues va a ser recíproco, ¿no? Entonces considera que esta relación pues hay confianza, hay amor,
hay la posibilidad de ser quien es, ¿no? O sea, no tendría por qué desconfiar en otra persona con las cualidades o con las capacidades que tiene, porque evidentemente ella es una mujer distinta al resto, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de las alas, que las alas pues, es como un símbolo, ¿no? Pero que finalmente sí es una mujer poderosa, es una mujer fuerte y es una mujer que es capaz de demostrarse, pero no esperar una traición. Vaya, la parte de la traición no entra en esta posibilidad, ¿no? Sin embargo, pues este hombre, más allá de corresponder en el amor, que pareciera que sí, ¿no? Porque en la película está dado de esa manera, ¿no? Se vende como un hombre enamorado. Y entonces lo que en realidad está buscando es convencerla de que él es alguien que no es y finalmente está sirviendo a un poder, ¿no? Y este poder es finalmente un hombre que tiene más poder y al que se rinde, ¿no? Ni se le rinde al poder. Entonces deja de lado a una mujer que lo ama por convencer de que tiene la lealtad, en este caso el juego de las lealtades, no está con Maléfica, sino está con el poder, ¿no? Entonces, creo que la tragedia es esta, es ver, eh, es una escena terrible, ¿no? Cuando ella se da cuenta que es despojada de sus alas, porque representan para ella esta vitalidad y esta fuerza que la hace ser quien ella es. Entonces, cuando alguien es capaz de quitarle su esencia, su fuerza, rompe completamente la posibilidad y de ahí que ella se convierta en una bruja mala, ¿no? Porque en realidad, jaja, no, porque en realidad ella no era una bruja mala. Es más, nunca lo fue y hasta el final de la película lo vemos, ¿no? No existe esta parte de maldad con la que siempre quisieron relacionarla, solamente por ser quien es. Esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Sí, recupero esta parte de las alas son el símbolo de la naturaleza de Maléfica, ¿no? Ella es un hada y por tanto, como hada, tiene unas alas. Con un pensamiento divergente, definitivamente sí, es distinta a lo esperado de un hada, ¿no? Y justo este chico que luego hace como este acto de traición era su amigo de la infancia, ¿no? Él decide irse al palacio para servir al poder, como lo decía Consuelo, ¿no? Que regresa en razón de un interés propio, o sea, lo que él quiere es tener el puesto que tiene el rey, porque eso era lo que el rey les había prometido. Quien ya vio la película entenderá mucho mejor el contexto, ¿no? Entonces, es tragedia porque hay una pérdida, fíjense bien, hay una pérdida ahí, o sea, Maléfica termina perdiendo algo que es inherente a su naturaleza. Y entonces, como tal, después de ello hay mucho dolor, ¿no? O sea, es desgarrador su llanto, ¿no? Saberse sin alas es desgarrador porque hay una pérdida de su naturaleza. Ok, muy bien, muchas gracias, Consuelo. ¿Alguien más? Edith, tenías la mano levantada. Sí, gracias, pero sí, era lo último que decían, ¿no? La tragedia es perder parte de su ser, ¿no? Ujú, Al ser engañada. ujú. Para mí esa era la tragedia, ¿no? Que le Ok, hayan quitado su esencia. ok. Ujú. Gracias, Edith. ¿Alguien más quiere compartir algo de esto, de esta escena? ¿No? Bueno, vamos a continuar en la reflexión este, sobre la tragedia. Fíjense bien. Entonces, los secretos asesinos siguen las mismas pautas que en la tragedia, ¿no? Primero, le entramos a una relación, acercarnos a un trabajo, un espacio, un lugar, un grupo,
desde esta parte, ¿no? O sea, salimos de nuestra comodidad y vamos al encuentro de algo, de alguien, ¿no? Vamos en búsqueda de algo, de alguien. A lo mejor llegamos a ese lugar o a esa relación desde estas tres pautas o más, ¿no? Desde la ingenuidad, o sea, como esta actitud de creer que todo el mundo es maravilloso y bondadoso y bueno y que nada, que no nos va a hacer daño nadie nunca. Entonces es entrarle ahí desde la ingenuidad, ¿no? O que no ha despertado, o sea, no hay una conciencia de lo que alrededor se mueve, ¿no? O de lo que alrededor, de lo que ahí dentro de ese grupo político, social se está moviendo. Entonces, no alcanza a ver, ¿no? Solamente hay un deseo de moverse ahí, pero no alcanza a verlo, ¿no? O desde esta postura de que ya hay tantas heridas previas que somos criaturas capturadas, o sea que nuestro instinto, nuestra intuición está tan lastimada que entonces no nos permite tener acceso a información que de vista no se ve, no se escucha, no se lee, pero que nuestra intuición o nuestro instinto nos pueden hacer tener la precaución, ¿no? Entonces podemos entrar desde ahí. A Maléfica lo que le sucede es a mi amigo regresa y es muy probable que busque una reconciliación conmigo y quiera volver a ser mi amigo, ¿no? O incluso esta parte que decía Consuelo del enamoramiento, ¿no? Quiere acercarse, quiere una relación conmigo, entonces entra nuevamente desde la confianza. Pero en ese entrar es puesta a prueba, o sea, la confianza de Maléfica va siendo acrecentada en este chico, ¿no? Por las cosas que le dice, lo que platicaron, a lo mejor incluso de lo que se disculpó él, ¿no? Al momento en que le entrega el agua, ya empieza el acto de traición, ¿no? O sea, esta parte de cae directamente en los infiernos y queda atrapada. Es decir, al tomar el agua que él le ofrece, ella no alcanza a ver que hay otra intención, ¿no? Porque él confiaba en su amigo. Y entonces queda atrapada porque queda profundamente dormida. Y entonces, a partir de ese sueño profundo, él puede hacer o lograr a lo que fue, ¿no? Que es llevar la prueba de que la ha vencido. Y en este caso, no se atrevió a matarla, pero esa era la intención inicial. Lo que hace es quitarle las alas, ¿no? En razón de sus propios intereses egoístas, ¿no? Luego, esta otra parte, que es la última escena de ese pequeño fragmento, ¿no? Nadie oye sus gritos, se derrumba, pierde la esperanza y guarda el secreto, ¿no? O sea, nadie llega en ese momento a su auxilio, ¿no? Entonces, esta parte de derrumbarse se va adornando, voy a decirlo así, se va adornando de distintas actitudes frente a los demás. O sea, se convierte en una mujer temida, se convierte en una mujer súper desconfiada, se convierte en una mujer incluso amargada y resentida, ¿no? Como, ¿cómo es posible que yo confíe y un amigo entrañable me paga con esto, ¿no? Sin embargo, toda esa situación, al menos en la película no se ve que en ningún momento se la comparta a nadie, ¿no? O sea, es algo tan profundo, ni siquiera aquel personaje que luego hace las veces de su asistente, ese es un pájaro negro, no me acuerdo su nombre, pero luego es un humano y luego lo convierte en varias cosas, ¿no? Es un lobo y luego un pájaro y luego un humano y así. Ni siquiera él logra entender por qué Maléfica está tan enojada, ¿no? O sea, es esta parte de guardar el secreto tan profundamente que entonces se contamina cómo se relaciona con los demás, ¿no? Entonces, primera invitación que nos hace Clarisa Pincola, para transformar la tragedia en algo heroico, hay que confesar el secreto. Hay que decírselo a alguien, ¿no? Escribir otro final, hay que examinar nuestro papel, o sea, ¿qué sucedió que terminé en esa situación? ¿Fue por ingenuidad, porque no he despertado y no tengo una conciencia suficiente como para cuidarme a mí misma?
o fue en razón de tantas heridas que ya traigo en mi vida, ¿no? O sea, ¿cuál fue mi papel? ¿Qué responsabilidad frente a esa tragedia también yo tengo, ¿no? O sea, Maléfica, por ejemplo, no, fíjense bien, hay una diferencia entre responsabilidad y culpa. La culpa nos deja atrapados y una sensación de que no debió haber pasado así. La responsabilidad nos pone frente a nuestros propios actos y hace que los asumamos, ¿no? Con compasión, con amor, con perdón si es necesario también, ¿no? Pero desde esta parte de la responsabilidad. Entonces, pero también en ese aspecto, ¿cuáles fueron las cualidades que nos ayudaron a resistir al atravesar la tragedia? ¿Sí? O sea, yo creo que después del derrumbe que Maléfica tiene, claro que hay un momento de recuperación, ¿no? A pesar de que se vuelve muy desconfiada y muy, o sea, hace un papel de la mala, por eso hace rato decía, se convierte en el papel de la mala, en realidad resurgió una fortaleza que previo a la pérdida de sus alas no existía, ¿no? Entonces también esa parte es importante cuando entramos a este proceso de confesar nuestros secretos, ¿no? Adelante, Mónica Espinosa, ¿tienes un comentario o alguna pregunta? Adelante. Hay que abrir micrófono, no te escuchas. Listo, Perdón. adelante. Sí. No, yo no he visto la película, así es que estoy como nueva en la interpretación. Coincido con lo que se dijo antes, pero no estoy entendiendo la cuestión de la responsabilidad, porque eh, ella está sufriendo una traición, ha Ujú, perdido su poder. eh, Y bueno, se le abre como un camino donde va a tener resentimiento y desconfianza. Pero no exacto. estoy entendiendo el sentido de la responsabilidad que tú mencionas porque no sabría decir qué es lo eh, qué parte le toca a ella Ujú, por lo que tenga que responder en la acción de este amigo o esta persona que decide obrar así. ujú. Esa Mira, era mi pregunta, no la entendí. sí, voy a ello. El tema de la responsabilidad en esta pequeña escena tiene que ver con que Maléfica pueda asumir amorosamente que tuvo una conducta ingenua. Porque fíjate bien, previamente este hombre había decidido abandonarla en razón de intereses, de ir a servir a Palacio y poder lograr ahí una posición de poder, ¿no? Eso Maléfica lo esfumó de su memoria. O sea, dijo, este hombre viene, me convence de que es muy, atento y amoroso conmigo y entonces deja de lado lo que previamente ya había pasado. Entonces es asumir que ella se vivió como una mujer ingenua, ¿no? Es eso, a eso me refiero con el tema de la responsabilidad. O sea, no tiene responsabilidad en el acto del daño, ¿sabes? Ahí no hay una responsabilidad. Fue un acto premeditado de este hombre. El asunto es que ella pueda verse frente a ese acto ingenua y decir, ok, no logré ver que este hombre venía con estas intenciones, ¿no? O sea, es lo que a ella le corresponde, no el acto en sí de la traición, ¿sí? Porque efectivamente no hay una responsabilidad ahí. O sea, por ejemplo, trasladándolo a otra situación. Creo que de esto ya les había hablado en algún otro momento. Hace 2 años a mí me pasó que fui víctima ay, se me fue la onda, de, bueno, terminé haciendo transferencias y transferencias y transferencias de dinero a alguien que yo creía que sí era un primo mío que me llamó y me pidió un favor, ¿no? Me dijo, prima, ¿cómo estás? Yo no verifiqué qué primo era, tengo un montón de primos en Estados Unidos. Entonces dije, hola, primo, oye, necesito este favor, tengo que
enviar algunas cosas a Guadalajara, tú estás en Guadalajara y de ahí trasladarlas a Aguascalientes y bla, 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 pero mira, te voy a pasar el número de la paquetería, ta, ta, ta. Total, que yo cuando no verifico, ni siquiera me doy por enterada que ese hombre no era mi primo, porque yo asumí que si era un primo mío, ¿no? Hago la llamada y a partir de la llamada comienza todo lo que sucedió. Todavía no se me viene a la mente cómo se llama eso, pero comenzaron a Una pedirme el estafa. dinero. ¿Mandé? Es una estafa. Estafa, exacto, una estafa. Y a partir de eso, dinero, 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 yo atrapada en el miedo, ¿no? Fui al banco, pedí préstamos, hice transferencias, hasta hubo un momento en donde les dije, ya no puedo más, no tengo más dinero, si tienen que venir por mí, la policía que dices que me está vigilando, aquí los espero, ¿no? Pero 5 minutos después, fíjate bien, 5 minutos después, cuando ellos dejaron de comunicarse, me di cuenta que había sido una estafa. No tienes idea la cantidad de dinero que yo transferí, ¿no? ¿Dónde está mi responsabilidad ahí? En el acto de la estafa, definitivamente no. Son gente preparada, con conocimientos de psicología y además saben cómo envolver a la gente a través del miedo, de muchas cosas, ¿no? ¿Cuál fue mi responsabilidad ahí? Que no me cuidé, que no verifiqué que ese hombre realmente fuera un familiar, que este en razón de mi hambre, fíjate bien, eso también ha sido como todo un proceso poder entenderlo. En razón de mi hambre emocional, porque justo en ese día yo estaba pasando por una situación emocional muy fuerte de decir, es que no hay nadie alrededor de mí que se preocupe o que incluso me llame, ¿no? Bien, este primo se comporta de una manera súper amable conmigo y entonces caigo redondita, ¿no? Entonces puedo asumir que efectivamente mi ingenuidad, mi hambre de afecto, mi hambre de compañía incluso, de que alguien pensó en mí, ¿no? Estuviera pasando. Pero después de eso yo no ni enterada de que eso estaba sucediendo. O sea, te hablo de que esa estafa duró de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entre ir, venir, llamadas, no me cuelgue, muchas cosas pasaron en el transcurso, ¿no? Y puedo decir, ¿fui responsable del acto en sí? No, pero hay una parte que sí, fue mi responsabilidad, ¿no? Que me tardé meses en poder hablarlo con personas. O sea, yo a los 3 días viajé a ver a mi familia, ni siquiera con ellos pude hablarlo. O sea, era tal la sensación de vergüenza de, es que cómo pude caer, ¿no? Es que, de hecho, luego ya las retros que recibí dije, bueno, qué cruel, pero bueno, me decía una de mis familiares, es que tú tan inteligente, ¿cómo fue posible, no? Que cayeras, ¿cómo? Y yo, pues es que la inteligencia no tiene nada que ver con todo lo demás, ¿no? O sea, eso no, mi inteligencia no me salvó. A Maléfica, su, naturalidad no la salvó. Cayó redondita, ¿no? Entonces, a eso me refería con el tema de la responsabilidad. No sé si fui clara, ¿sí? Es como aceptar tú la parte de donde el otro se engancha para lastimar. En la infancia, definitivamente hay cero responsabilidad porque estamos totalmente a disposición de los adultos, ¿no? Ahí sí puedo decir, ahí, más bien hay que deslindar la responsabilidad a tus adultos cuidadores, ¿no? ¿Dónde estabas? Si te sucedió, no sé, un abuso sexual, ¿dónde estaba tu mamá? ¿Dónde estaba tu papá? ¿Dónde estaba tu adulto responsable, ¿no? Es como poder ir ahí, ahí sí definitivamente no hay responsabilidad. Pero lo que nos sucede como adultos definitivamente es muy valioso. No tienes idea cuánto a mí me ha servido poder decir, "Ah, sigo siendo ingenua, ¿no? Ah, sigue habiendo maldad en el mundo y yo pensaba que no porque no me había tocado, lo escuchaba que a alguien más le pasaba, pero no lo había visto en mí.
Entonces esa parte, obvio, hay mucho aprendizaje, ¿no? Ok, gracias, Mónica, perdón. Bueno, entonces, fíjense, esta frase es hermosísima. A menudo decimos, lo que he hecho es imperdonable, ¿no? Cuando pensamos eso es cuando nuestros secretos menos los revelamos, ¿no? Pero no es verdad. Todo el mundo elige mal las palabras o las cosas porque no sabe otra cosa o ignora las consecuencias, ¿no? Así que, fíjate bien, nada de lo que tú hayas hecho o por lo que estés pasando y que creas que no es lo adecuado o lo correcto, es imperdonable. Nada en este mundo. ¿Por qué? Porque es condición humana. Todos los seres humanos estamos expuestos, fíjense bien, a todo. Cuando a mí me dijeron, oye, ¿de qué te diferencias tú de un homicida? ¿No? Y yo decía, pues él ya cometió el homicidio, yo no, esa sería la diferencia, sí, pero la capacidad la tengo, definitivamente sí. ¿Elijo no hacerlo? Definitivamente sí, ¿no? Pero es como en esta parte de por qué incluso a un homicida no perdonarle, ¿no? Con la consecuencia de vida, con la justicia de vida, pero en esta sensación de suelto lo que el otro hizo en razón de su condición humana, ¿no? Qué fuerte lo que estoy diciendo, pero creo que hasta allá podemos como llevar como esta reflexión, ¿no? Entonces, entramos a esta parte que ya lo mencioné en algún momento, el tema de la zona muerta, es decir, aquel espacio de nuestra psique a donde van a dar nuestros secretos, ¿no? El hecho de guardar el secreto, dice Clarisa Pincola, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Dice, aísla a la mujer de aquellos que pueden brindarle apoyo, amor y protección. Es decir, cuando hay secretos nos alejamos, ¿no? O sea, nos autoprotegemos y no dejamos que otros vengan en ayuda nuestra, ¿no? También la obliga el secreto mismo a llevar todo el peso del dolor, es decir, cargar toda la, como estos meses que yo pasé sin poder decirle a nadie. No puedo meter. Sí, sí, pasé estos meses que pasé sin hablar con nadie sobre lo que me había pasado, fue muy difícil, ¿no? O sea, fue incluso energéticamente yo no tenía mucha energía, era muy fuerte, ¿no? También nos separa del inconsciente, es decir, de el acceso a material para la creatividad, a nuestros sueños, a conocernos más, ¿no? Hay como un dique ahí que está limitando nuestro acceso al inconsciente. Nos hace insensibles ante la vida emocional propia y de los demás, ¿no? O sea, nos adormece, dejamos de ser empáticos con los demás y nos convertimos en seres humanos muy fríos, ¿no? O personas que minimizamos lo que al otro le sucede, ¿no? Así de, ay, no es para tanto, ¿para qué estás llorando? ¿No? Ay, pero es que eso, no tiene sentido que te sientas así, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Entonces tiene que ver con esto, con la zona muerta que todos tenemos, ¿no? Y luego también nos convertimos en mujeres exhaustas, es decir, que no hay mucha energía para vivir nuestro día a día o el cansancio viene rápido a nosotros, ¿no? Y esta frase también me encantó, ¿no? O sea, si recuerdan, el objetivo del libro es que recuperemos en nosotras mismas este arquetipo de la mujer salvaje, ¿no? Esta fuerza instintiva que todas las mujeres tenemos. Entonces dice Clarisa, no hay manera de que podamos engañar a la mujer salvaje, ¿no? Ella conoce, fíjense, la existencia de los oscuros fardos atados con cuerdas y más cuerdas. Es decir, hay un salmo muy bello en la Biblia, Señor, tú me conoces y me sondeas, ¿no? Conoces cuando me siento y me levanto y todo lo que dice ese salmo es bellísimo. Tiene que ver con esto, ¿no? Con que realmente la mujer salvaje nos conoce profundamente. No hay manera de que podamos escapar de que ella lo conozca. Y además que lo conoce,
que no lo juzga. Eso es lo más maravilloso del mundo. Ojalá y podamos entenderlo y además hacer eso con nosotros, ¿no? No juzgarnos por los errores que todo mundo somos capaces de cometer, ¿no? Por lo tanto, el secreto siempre encuentra una salida, ¿no? Si no con palabras, fíjense bien, en forma de, a veces nos sentimos repentinamente melancólicas, ¿no? Intermitentes arrebatos de furia que a veces decimos, ay, ¿por qué le grité? Ay, ¿por qué estoy tan enojada? ¿Por qué aquello que parece tan insignificante de pronto a mí me resultó con una carga emocional impresionante? Ah, pues tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué vas cargando? ¿Qué vas tratando de ocultar? Que luego aparece de esta manera, ¿no? Tics físicos, ¿no? O sea, el ojo, el hombro, ciertos movimientos que tienen que ver también con lo que vas guardando, ¿no? Torsiones y dolores, súbitas y extrañas reacciones a películas o incluso anuncios de televisión, ¿no? A veces decimos, ay, ¿por qué esa película de pronto me dejó en el llanto así profundo, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver con todos estos secretos que vamos dejando ahí, ¿no? O sea, acuérdate de una película que siempre que la ves vas a llorar en la misma escena, con las mismas circunstancias. Revisa más allá porque hay una información importantísima que tienes que rescatar, ¿no? A lo mejor no va a ser fácil porque obviamente la película está hecha de símbolos, ¿no? Lo que a ti te está reflejando es lo que significa el símbolo, pero para saber qué significa ese símbolo hay que entrarle al análisis, ¿no? A entender por qué es tan conmovedor esa, esa escena o por qué te causa tanto enojo o por qué te causa tanta resistencia, ¿no? Ciertas escenas en películas o series de televisión o anuncios, ¿no? Ahora sí, vamos con el cuento. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguno de ustedes que lo tenga por ahí a la mano? Hoy no está nuestra lectora oficial, pero lo podemos leer entre nosotras. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? Bueno, lo voy a leer yo, ¿va? Entonces, el cuento es La mujer de los cabellos de oro. Dice así. Había una mujer muy extraña, pero muy guapa, que tenía unos largos cabellos de oro, tan finos como el oro hilado. Era joven y huérfana de padre y madre. Vivía sola en el bosque y tejía en un telar hecho con negras ramas de nogal. El bárbaro hijo del carbonero trató de obligarla a que se casara con él y en un intento de quitárselo de encima, ella le regaló unos cuantos cabellos de oro. Pero él no sabía ni le importaba saber que el oro que ella le había dado no tenía un valor monetario, sino espiritual. Por lo que cuando intentó vender los cabellos en el mercado, la gente se burló de él y lo tomó por loco. Enfurecido, regresó de noche a la casita de la mujer y con sus propias manos la mató y enterró su cuerpo a la orilla del río. Durante mucho tiempo nadie se percató de su ausencia. Nadie se interesó ni por su casa ni por su salud. Pero en su tumba la melena de oro de la mujer iba creciendo. Los hermosos cabellos se ondulaban en espirales que subían a través de la negra tierra y se enroscaban, alzándose cada vez más hasta que su tumba quedó cubierta por un campo de ondulantes cañadas doradas. Los pastores cortaron las curvadas cañas para construirse flautas y cuando las tocaban, las flautas cantaban sin parar. Aquí yace la mujer de los cabellos de oro, asesinada y encerrada en su tumba, muerta por el hijo del carbonero, porque ansiaba vivir. Y así fue como el hombre que le arrebató la vida a la mujer de los cabellos de oro fue descubierto y conducido ante la justicia. Y de esta manera los que vivían en las salvajes
florestas del mundo, tal como hacemos nosotros, pudieron sentirse nuevamente seguros. ¿Qué les llama la atención? Dos o tres personas que mencionen algo de lo que les llama la atención del cuento. Adelante, Edith, te escuchamos. Sí, me llama la atención que ella también es ingenua al regalarle unos cabellos de oro. Con buena intención lo hacía, ¿no? Para quitárselo de encima. Ujú, Pero pues al final cede y le da algo, digamos, de ella. ujú. Y algo que me gusta es que a pesar de que no está, sigue estando presente a través de sus cabellos y del canto, ¿no? Entonces, pues no terminan con ella. No, si la quisieron ocultar, callar, silenciar, no lo lograron. Qué fuerte eso, ¿no? A pesar de Ujú. que ella no está, no terminaron con ella. No lograron acallarla, ¿verdad? Qué fuerte eso. Muy bien, gracias, Edith. Adelante, Consuelo y luego Diana. Ay, gracias. Pues pienso en una sociedad machista, misógina, en donde el no de una mujer difícilmente es respetado, ¿no? Ujú, Y el valor de una mujer entonces está a merced de lo que en este caso el hombre, el hijo de este Carbonero, sí era Carbonero, sí, sí, ¿sí? del carbonero. El hijo de este Carbonero que también me da la impresión de que en el contexto, en su contexto de tanta dulzura o tanta bondad, no es algo con lo que se relacione bien, no conoce un acto tan sublime, ¿no? Como darse en este caso la esencia de la Ujú, mujer, ¿no? ujú, Entonces creo que el desconocimiento de un acto tan tierno y tan sublime para él es insignificante porque lo único que podría tener valor sería como el precio de sus cabellos, ¿no? Que realmente tuvieran un valor mercantil y no el valor que ella le estaba dando, ¿no? Entonces creo que en esta parte de una sociedad que prevalece o que privilegia la parte de lo que es cuantificable y de lo que es valorado, menosprecia lo más sutil, ¿no? Lo más ujú, sublime, que sería como la esencia de ujú. esta mujer, que bien decía nuestra compañera, ¿no? Que a pesar de que comete este acto tan aberrante, no se corta de tajo, ¿no? Su acción, porque finalmente sigue floreciendo, porque lo Ujú. que ella dio lo dio con cariño, ¿no? Entonces creo que eso es, para mí eso es algo muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Qué fuerte que por encima del valor de una mujer y en este caso del acto con un valor espiritual sublime como regalar unos cabellos de oro, esté muy por debajo del deseo y del interés de ciertas personas, ¿no? Este, por ejemplo, el deseo sexual en un hombre que lleva ante un no de una mujer, la lleva a asesinarla, ¿no? O esta situación que vemos justo en el cuento, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad así, ¿no? En donde lo que yo quiero está por encima de lo que el otro está dispuesto a darme, ¿no? O sea, ella no quería casarse con él, entonces para quitárselo de encima fue, pues mira, te doy esto, pero lo que yo quiero es una relación distinta contigo, no quiero ser tu esposa, ¿no? Entonces, ¿cómo se castiga, ¿no? ¿Cómo se castiga, pues, este derecho que las mujeres tenemos de decir sí libremente o decir no libremente, ¿no? Gracias, Consuelo. Escuchamos a Diana y luego a Graciela. Adelante, Diana. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería solamente marcar el hecho de que
solamente algo puede pasar a hacerse justicia cuando sale a la luz nuevamente lo que se quiso ocultar. Ujú, El hecho de la muerte de la mujer ya está hecho, pero la reivindicación trascendente ujú, de el que a través de las cañas simbólicamente pueda saberse la verdad es lo que lleva a esa situación a reivindicarse a la justicia. ujú, Eso es la sensación que me daba, nada más que eso. ujú. Muchas gracias, sí. El hecho de salir, de que saquemos a la luz nuestros secretos, definitivamente, ¿no? Nos Sí, lleva a la reivindicación, a trascender la situación. Y a veces deseamos, hago esta acotación, deseamos que, no sé, nuestro abusador o nuestra maltratadora o maltratador vengan y nos pidan perdón. Muchas veces eso no va a suceder, ¿no? La mayoría de las veces no va a suceder. Pero el asunto es que cuando se confiesa, así como sucedió en el cuento, o sea, a través de estas cañas, ya hay una liberación de todo lo que pudiéramos estar guardando ahí, ¿no? El odio, el rencor, el enojo, la vergüenza, etcétera, etcétera. Muy bien. Gracias, Diana. Escuchamos a Graciela. Fíjate que está apagado tu micro. Hay que desbloquear, por favor. Sí, Gracias. Listo. buenas noches. En Buenas el noches. mismo punto que dejó la compañera anterior, es donde yo quería hacer el énfasis también, en cómo estos cabellos de oro de alguna manera hablan de la espiritualidad. Y en esta última escena llega la reparación también de una manera que se puede pensar como la justicia divina a través de ese canto de la flauta, que Exacto. hace que aparezca la verdad también, ¿no? En el Ujú, momento adecuado para que los hombres puedan escuchar esa verdad y salir de ujú, ese secreto para poder entonces hacer la justicia. Y que a ujú. veces lleva más tiempo del que podemos pensar, porque de pronto, ¿no? En la historia del tiempo que pasa para nosotros los humanos, que muchas veces no coincide a veces con el tiempo que se desearía que ocurriese, ¿no? Como también esto de que cada cosa tiene su tiempo bajo el sol, ¿no? Y entonces me da como algo bonito de reparación también, ¿no? Ujú, Como en la confianza que llega de alguna manera, ¿no? Un exactamente. poquito por ahí. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Una aportación muy, muy valiosa. Sí, justo es este, este tema de la justicia siempre llega, ¿no? Y a veces efectivamente no es a nuestros tiempos, pero llega en su momento adecuado, ¿no? Sin embargo, creo que esta acotación es importante, muy importante también. La revelación de la verdad es clave. Si tú no hablas y te mantienes bajo llave tu secreto, entonces, ¿cómo hay proceso ahí, no? Eso creo que es sí clave que no tenemos que dejarlo de lado, ¿no? Muchas gracias a las que aportaron. Vamos a seguir. Bueno, ¿qué nos dice el cuento? Yo creo que ya algunas de las cosas ya las recuperamos en este compartir, ¿no? Hay un profundo mensaje interior, ¿no? La fuerza vital de la mujer salvaje personificado en el cabello sigue creciendo, viviendo, irradiando sabiduría. Fíjense bien, a pesar de haber sido enterrado y obligado a callar. Se me pone la carne de gallina leer esto. O sea, a pesar de todas las cosas que con las cuales ha sido lastimada nuestra energía vital o nuestra fuerza vital, fíjense bien, nuestro ser sigue creciendo, sigue viviendo y sigue irradiando sabiduría, ¿no? Qué fuerte eso, o sea, y qué fuertes somos además, o sea, pensar en cuánta fortaleza hay en cada una de nosotras, no tenemos la menor idea, ¿no? De la fuerza con la que contamos, ¿no? Luego, el asesinato es el secreto, ¿no? O sea, este hombre la asesina, la entierra y no le dice a nadie, ¿no? Muy probablemente, por lo que dice al final,
que dice, de esta manera los que vivían en las salvajes florestas del mundo, tal como hacemos nosotros, pudieron sentirse nuevamente seguros. Muy probablemente, a mí me hace pensar que el asunto del homicidio, de los feminicidios, siguió en el cuento, ¿no? Si podemos seguir un poco la historia, si no, ¿por qué razones estas personas de ese lugar se sentirían inseguras, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte. Entonces, para que un asesino se convierta en un asesino serial es no confiesa a nadie, ¿no? Entonces, el asesinato es un secreto, primero. Luego, la mujer es el símbolo de la core. La core es un arquetipo, un arquetipo femenino que tiene que ver con lo que es más natural en nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, si se lastimó nuestra capacidad de afecto, eso es algo parte de este arquetipo del core, o sea, lo que no está mancillado por nada, lo que no está lastimado, ¿no? Entonces, lo que viene a hacer este hombre es arrancar de tajo esta fuerza de una mujer, ¿no? O sea, la fuerza en donde la core significa la doncella, la no tocada, la virgen, por así decirlo, ¿no? Entonces es como lo más natural en nosotros, ¿no? Y entonces eso en el cuento es lo que se ha lastimado, ¿no? O sea, dan muerte a ese aspecto de la mujer, ¿no? O sea, este, asesinándola y luego enterrándola y luego todo lo demás, ¿no? Luego, hay otro aspecto del cuento que es muy importante tomar en cuenta, el desinterés, ¿no? El silencio y en donde no hay respuestas, o sea, si no hubiera sido por los cabellos de oro que iban creciendo a través de estas cañas, la gente no se da cuenta. O sea, ni además eso es muy doloroso. Nadie la echa de menos, ¿no? O sea, desapareció de la faz de la tierra y ni se enteraron que existía. Entonces eso es muy fuerte. Y la pregunta es hacia afuera y hacia adentro. ¿Qué tanto nos quedamos ahí en el desinterés de lo que le sucede al otro, ¿no? ¿Y qué tanto la sociedad muestra o nuestros espacios en donde nos desarrollamos muestran ese desinterés, ¿no? O sea, llegamos al trabajo, nos vamos del trabajo, llegamos a la casa, salimos de la casa, llegamos con los amigos, nos vamos de los amigos, vamos al súper, regresamos del súper y nadie se da cuenta de lo que estamos viviendo internamente, ¿no? Entonces, cada vez más hay un desinterés profundo de unos por otros, ¿no? O sea, una mirada que no ve, ¿no? Que pasa por alto lo que al otro le está pasando, ¿no? Luego, la otra parte interesante aquí es el silencio. O sea, como no hay interés, pues también todo el mundo se queda callado frente a la situación, ¿no? Y además, este otro aspecto en donde no hay respuestas, ¿no? Frente a ese desinterés, frente a ese silencio, no hay una respuesta, ¿no? Porque tampoco ha habido muy probablemente una pregunta. Nadie se preguntó, oigan, ¿y la chica que vive en el bosque? ¿Por qué ya no la hemos visto? Nadie se lo pregunta, porque a nadie le ha interesado, ¿no? Qué fuerte eso. Luego, esto que creo que ya lo retomaba Edith en el comentario que hacía hace ratito, por mucho que se mate a una mujer o se le hiera, su vida psíquica sigue adelante y aflora a la superficie de la tierra donde vuelve a brotar. Entonces esto es muy esperanzador. Por mucho que nos hayan lastimado, fíjense, esto es la esperanza, ¿no? De que podemos seguir adelante y podemos, aflorar. Hay una película, qué bueno que me acordé, que desearía que la vieran. Si ya la vieron, qué bueno. Se llama Las Memorias de un Caracol. ¿Alguien ya la vio? Bueno, es muy bella, es animada, pero la verdad es que el contenido que tiene es justo, tiene que hablar con esto, ¿no? No se los voy a spoilear, pero solamente pongo como el contexto inicial. Es una pareja de hermanos, son gemelos. La mamá muere por ciertas circunstancias, se queda con el papá, pero luego también muere por circunstancias, enfermedad y tal, y quedan huérfanos.
y entonces son separados. Eran así súper unidos estos dos hermanos. Los separan, a uno lo llevan a una casa, a una familia que lo adopta y a la chica la llevan a otro lugar, ¿no? Este, y bueno, pasan muchas cosas en la película, pero lo interesante de la película es que va, remarcando todas las heridas que estos niños tienen, ¿no? En razón del abandono y en razón incluso de una adopción no pensada, ¿no? En donde fueron muy lastimados los dos y todas las circunstancias que van viviendo alrededor. Entonces, este, y las relaciones que con las personas van teniendo y cómo estas personas lo siguen lastimando, la película va narrando toda esa historia de dolor, ¿no? Pero las escenas finales son muy conmovedoras en este sentido, ¿no? De cómo a pesar del abandono, de la orfandad, del maltrato psicológico, del maltrato físico que estos niños viven, esto sucede, ¿no? Aflora a la superficie, de la tierra lo más prístino nuestro y además vuelve a brotar la vida, ¿no? Hay una carta de una amiguita que el personaje principal tiene que se llama Pinky. Es muy conmovedor, ¿no? Al final sale esa carta en donde ella le dice, bueno, yo también sufrí, ¿no? O sea, fui huérfana, estuve en un espacio, en donde el único contacto, humano que tenía era el bebé que estaba en la jaula de al lado, ¿no? Y además, dice en su carta, además hay cosas horribles que no voy a mencionar, pero lo que quiero rescatar es que tú, Grace, vuelvas a vivir, ¿no? Digo, lo dice con sus palabras, pero le dice así, vuelvas a vivir, ¿no? Tira todo tal y vuelve a vivir. Entonces eso claro que la llena de esperanza, recupera, ¿no? Recupera muchas cosas que en el transcurso de su vida tan triste fue perdiendo, ¿no? Entonces esto se la recomiendo muchísimo, de verdad es muy conmovedora y por la narrativa que tiene, queda muchísimo más claro esto, ¿no? O sea, de la capacidad que tenemos de rehacernos los seres humanos, las mujeres en específico. Y bueno, hay que hacer tal como hacen los pastores, fíjense. ¿Qué es lo que hacen los pastores? Bueno, van, cortan esas cañas y hacen flautas con ellas, ¿no? Entonces, ¿qué significa este acto de hacer cañas con donde están los cabellos de oro, donde esa mujer está enterrada? Significa esto, introducir el soplo del alma o neuma, el soplo del espíritu, a través de las cañas, ¿no? Las cañas, en este caso, tienen la función de la voz y así conocer la situación de la psique y lo que hay que hacer, ¿no? Las cañas lo que hacen es revelar el secreto, ¿no? A través de su sonido. Y dice así textualmente, aquí yace la mujer de los cabellos de oro, asesinada y encerrada en su tumba, muerta por el hijo del carbonero porque ansiaba vivir, ¿no? O sea, se revela el secreto a través de esas cañas. Entonces, hay que poner a trabajar nuestra voz, hay que revelar todo aquello que está encerrado en nosotros, ¿no? Los secretos vergonzosos se tienen que sacar a la superficie, ser confesados a seres humanos, compasivos y generosos. O sea, no es al hijo de vecina que tienes que ir a revelar tu secreto, ¿eh? Tienes que ser también muy cuidadosa con ello, porque a veces encontramos gente tan insensible que al revelar el secreto o la situación de lo que nos dan ganas es de nunca más volver a confiar, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos a quién lo decimos, ¿no? Otro aspecto importante de qué sucede con nuestros secretos es que estallan en la materia de los sueños, ¿no? A mí me ha pasado, no sé si a ustedes, pero a veces a mí me ha pasado que así amanezco, en llanto, ¿no? Y obviamente los sueños son simbólicos, pero siempre los sueños reflejan situaciones de nuestra vida a veces muy consciente y a veces de nuestra vida muy inconsciente, ¿no?
Entonces también ahí se expresan. Dice, expresa sentimientos profundos que no podemos expresar a veces en la vida real, ¿no? Sobre todo de los más difíciles, expresar el dolor. Luego, también esta parte, los secretos siempre generan heridas y estas forman parte de la vida de casi todo el mundo. Yo creo que muy pocas personas están libres de tener heridas, ¿no? Por la vida que vivieron y por los cuidados que les prodigaron y la manera en cómo los enseñaron a cuidarse. ¿Definitivamente existen a esas personas? Sí. El asunto es que la mayoría de los seres humanos no. Entonces todo mundo andamos con nuestras heridas, algunas ya siendo cicatriz, pero otras muy abiertas, ¿no? Y que bueno, que con esas heridas abiertas terminamos haciendo esto que dice acá al final. A menudo herimos a los demás en el mismo lugar donde hemos sido heridas o muy cerca de él, ¿no? O sea, por eso es tan importante que te hagas responsable de tus heridas, para que no cobres facturas con gente que no te debe, ¿no? Las heridas tienen que lavarse y curarse hasta que cicatricen. Seguir el camino del dolor y de las lágrimas. Esto es importantísimo, ¿no? Que podamos darnos el espacio de esto. Las cicatrices son más resistentes incluso, fíjense bien, que la piel. Yo creo que todos tenemos cicatrices por alguna herida, pero de verdad la piel se vuelve mucho más resistente que el resto, ¿no? Así sucede cuando cicatrizamos de una herida, somos muchísimo más resilientes en ese aspecto, ¿no? Y además surge este aspecto compasivo en el que, como he sido herido de la misma manera o parecido que otra persona, cuando mi herida cicatriza, soy mucho más capaz de ayudar compasivamente. Por eso los que nos dedicamos a la terapia, parte de nuestro trabajo, fíjense bien, nuestra responsabilidad es siempre estar en terapia nosotros, ¿no? Porque no podemos ayudar en los aspectos en donde nosotros no hemos podido trabajarnos o revelar nuestros propios secretos, ¿no? O sea, vamos a ser incluso un estorbo para que un paciente pueda rehacerse en un aspecto. Si yo no he trabajado algo y el paciente viene con eso mismo, va a ser muy difícil que yo lo pueda ayudar, ¿no? Entonces, importantísimo. El efecto de los secretos en la psique es como una constante gota a gota de anestesia que insensibiliza no solo la zona afectada, sino también la zona que la rodea. Es decir, la zona muerta se extiende del centro del secreto hacia afuera. Esto lo hablaba al principio, pero Clarisa Pinkola en el libro, quienes ya leyeron toda la reflexión, habla de un ejemplo que es muy esclarecedor. Dice que una mujer pierde a su esposo porque su esposo decide suicidarse, ¿no? En razón del suicidio de su esposo, la familia de él la obliga a ella a mantener silencio, ¿no? A mantener silencio sobre el suicidio, pero además sobre los motivos que atrapaban a ese hombre en su depresión, ¿no? O sea, la obligaron a eso, ¿no? Entonces, ella aceptó guardar silencio, pero esa herida tan profunda como es la pérdida de una pareja y más por un tema de suicidio, ¿no? Que es muy doloroso, empieza a contaminar toda su vida social, ¿no? O sea, ya no solo nadie la llama para decir en el aniversario de la muerte de su esposo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres compañía? ¿No quieres compañía? Sino que se traslada o se traslapa a ya no querer estar en ningún festejo, ni festejar sus cumpleaños, ni hacer amigos, ni mucho menos volver a darse una pareja, ¿no? Entonces, eso sucede con nuestras zonas muertas, con nuestros, zonas donde guardamos nuestros secretos, contaminan lo que hay alrededor, ¿sí? Entonces, por eso es importante poner trabajo en ello, ¿no? Otro punto, hemos hablado todo el tiempo de los secretos
en tono individual, ¿no? Lo que yo guardo, lo que yo no revelo, pero ¿qué hay con los secretos familiares? Ese es otro tema, ese es un mega tema, nos llevaría un webinar entero o más poder hablar de eso, ¿no? Pero fíjense, nos vamos a quedar con esta partecita. La habitual prohibición de lavar la ropa sucia fuera de casa encierra una ironía. ¿Cuál es la ironía? Que la ropa sucia nunca se lava en casa. En este símbolo de la ropa sucia son los secretos. Cuando hay un secreto de una familia, ni siquiera dentro del círculo, a veces se permite hablar de ello, ¿no? Por ejemplo, de dinero mal habido, suicidios, muertes por abandono, por maltrato físico, ¿no? O puede haber infinidad de secretos familiares que esto es lo que sucede. La ropa sucia de verdad nunca se va a lavar en casa. Si alguien osa hablar de ello, Malaya, dirían en Vallarta, ¿no? O sea, o es nuevamente silenciada la mujer, o castigada, o denostada, o quién sabe qué le harán a esa mujer, ¿no? Por haberse atrevido a tocar el tema, ¿no? Famosas frases como de fulanito no se habla en esta casa. Y resulta que ese fulanito me pasó con el hermano de una paciente, y resulta que ese fulanito era homosexual, ¿no? Y entonces era un secreto tan vergonzoso para la familia que ni siquiera su nombre se podía mencionar en su familia, ¿no? Entonces, qué fuerte esto, ¿no? Pero realmente sucede, o sea, no es cierto, no es cierto el, el dicho famoso de la ropa sucia se lava en casa, es donde menos se lava. Entonces, ni te preocupes, ¿no? Ve y lava tus trapitos sucios en otro lado, donde sí vas a ser escuchada y entendida además, ¿no? La ropa sucia de la familia se queda para siempre en el más oscuro rincón del sótano con su secreto. Ya dije algunos ejemplos. Muchas historias secretas son las que no se pueden comentar con la familia, pues implicaría compartir el dolor de la mujer o de un grupo en general y nadie podría escabullirse, es decir, nadie quedaría a salvo de sentir el dolor que esa mujer siente, ¿no? O que esa persona siente. Sería una experiencia muy dura para todos, ¿no? Develar un secreto, vergonzoso de dimensiones así en la familia, ¿no? A veces eso sucede. Ay, ya casi se nos acaba el tiempo y yo también ya casi termino. Fíjense bien, esta frase es maravillosa. Así, anótenla con el color más vistoso que puedan. Mira lo que tengas que mirar, dice Clarisa Pincola. Díselo a alguien. Si no puedes decirlo en voz alta, escríbelo. Busca una persona digna de confianza y compasiva, no a cualquier hijo de vecino, ¿ok? A una persona digna de confianza y compasiva. Es mejor que salgan los gusanos de la lata que temes abrir a que se multipliquen dentro de ti. Busca un terapeuta si es necesario. Tendrá que ser una persona compasiva que no pronuncie sentencias sobre lo que está bien o lo que está mal, lo que deberías haber hecho y lo que no, sino que escuche compasivamente, ¿no? Por eso a mí me encanta este enfoque con el que trabajo, que es el enfoque junguiano, porque desde el enfoque junguiano las cosas son ni buenas ni malas, solo son, porque es parte de la condición humana, ¿ok? Y solamente desde ahí podemos reajustarnos o recuperarnos o sanar las situaciones sin el juicio de no debí haber hecho, eso pierde proceso, ¿no? O sea, pues la verdad es que no hay mucho, cuando hay esa actitud en un terapeuta de ser un juez, la verdad es que no ayuda, pues, no ayuda nada los procesos, ¿no? Cuando un secreto no se cuenta a nadie, el dolor persiste durante toda la vida. ¿Cuántos años
te has mantenido con un secreto, ocultándolo, ¿no? Ocultarlo es un obstáculo para que nuestra psique sane. Contarlos y sufrir por su causa nos ayudará a resucitar de la zona muerta. Fíjense, es un sufrimiento no desde la victimez, sino un sufrimiento desde el dolor auténtico, ¿sí? Desde la herida abierta. Podemos sufrir con todas nuestras fuerzas, pero después de ello salir rebosantes de vida. Eso es lo más maravilloso de los procesos sanadores, ¿no? Que efectivamente es muy doloroso enfrentarte con aquello que te hirió, pero al mismo tiempo sales muchísimo más ligero, con más energía, con más capacidad de relación, con más fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? La mujer salvaje nos sostendrá durante nuestra pena y ella aplicará la mejor medicina en los lugares que nos duelen. Sentirá, aquí hay un recuadro que no me permite, sentirá dolor por nuestro dolor, lo resistirá y fíjate bien, no huirá. Eso qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso poder tener a alguien en nuestro interior que resista lo que nos duele y que además no huya, se quede con nosotros, ¿no? Podemos pensar en este Dios compasivo que no le teme a nuestro propio sufrimiento también, ¿no? Ahora sabemos lo que los humanos saben desde hace siglos, que ciertos dolores y daños y vergüenzas nunca se pueden dejar de llorar. La pérdida de un hijo por muerte o abandono es uno de los más intensos. Yo no soy madre, no tengo la experiencia, por tanto, pero me imagino, porque he visto a mi mamá sufrir por la muerte de uno de sus hijos, de uno de mis hermanos, creo que es verdad esto, ¿no? O sea, es tan doloroso la pérdida que nunca se deja de sentir esa sensación de pérdida, ¿no? Entonces, bueno, este, frente a esto, creo que la actitud mucho más bondadosa que podemos darle a estas madres es nuestra compasión, nuestro respeto, nuestra, cariño incluso, ¿no? Y nuestra compañía además frente a esas situaciones. Luego, al final, al final del capítulo, Clarisa Pincola nos sugiere una especie de ejercicio que puedes llegar a ser muy sanador. Ella le llama el manto expiatorio, ¿no? Y dice que un manto expiatorio es una especie de tela o donde tú quieras hacerlo, incluso un trozo de papel, ¿no? En donde podamos exponer nuestra experiencia como un chivo expiatorio, es decir, como una persona que ha sufrido, ¿no? Y que ha tenido situaciones que han sido muy dolorosas. Entonces, resulta extremadamente útil para detallar todas las heridas, los golpes, los cuchillazos de la vida de una mujer. Y aquí pongo un pequeño ejemplo, ¿no? O sea, la muerte, las situaciones económicas que nos han avergonzado, como esta que les acabo de contar, ¿no? El ser un patito feo y por tanto ser rechazado aquí y allá, la migración forzada, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido que emigrar en razón de situaciones, ¿no? Las experiencias prohibidas, en donde has tenido que callar para no ser castigado o castigada, el sufrimiento por el abandono, por el maltrato, por amores prohibidos, ponerlo ahí como muy, muy claramente a través de símbolos, frases que puedan como ayudarte, ¿no? Le llama Clarisa Pincola esta experiencia el manto expiatorio. A veces podemos llamar los mantos de batalla, pues son la prueba de la resistencia, los fracasos y las victorias de cada mujer, ¿no? No es mala idea que cada mujer calcule su edad no en años, sino en cicatrices de guerra. Fíjense, qué fuerte, ¿no? O sea, así en lugar de decir tengo 85 años, puede decir tengo 40, en razón de mis heridas, ¿no? Qué bonita esa
esa expresión de mis heridas cicatrizadas, además, ¿no? O sea, de cosas que muy probablemente me hirieron y me lastimaron mucho, pero que en este momento de mi vida ya es algo recuperado, ¿no? Ya es algo mucho más resistente en mi piel. Y entonces termino con esta frase maravillosa. Si alguien te pregunta tu nacionalidad, tu origen étnico, tu estirpe, no me equivoqué ahí, esboza una enigmática sonrisa y contesta: soy de el clan de la cicatriz. Qué bonito, ¿no? Poder decir en algún momento de nuestra vida, soy de el clan de la cicatriz. Y yo creo que todas las mujeres que estamos ahorita reunidas aquí, ya somos de este clan. Hay muchas cosas que ya hemos sorteado y ya están cicatrizadas, ¿no? Y que a través de esas cicatrices podemos ser mucho más compasivos con otros que están sufriendo las mismas cosas que nosotros ya pasamos. Ok, termino con esto, con esta frase maravillosa. Y bueno, vamos a tener si tenemos tiempo, muy bien. Para preguntas, comentarios. Primero cerramos la sesión, ¿verdad, Red? Y luego ya pasamos al otro espacio. Ok. Así es, Moni, te agradecemos muchísimo esta explicación tan honda del cuento y realmente yo creo que nos quedamos muy contentas sabiendo, como tú dices, somos del clan de la cicatriz, porque ¿qué ser humano no tiene una cicatriz en la vida? Creo que todos vamos lastimando y lastimándonos por, como decías, ¿no? Herimos por donde nos hieren y cuando ya sanamos, nuestro corazón se vuelve compasivo y misericordioso. Esa es una tarea larga, pero creo que vamos en proceso. Me da muchísimo gusto y entonces cerramos la sesión agradeciéndote a ti para que podamos escucharnos. Muchísimas gracias.